Gary Rodríguez es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Qué tal, Gary? Muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un gusto saludarte. Gracias por la entrevista y también un Encantado. gran saludo a la En- audiencia. encantado, encantado. Gary, las aguas, o mejor, el aceite vuelve a su cauce. Después de, después de 12 días donde se han perdido como cerca de 50 millones de dólares. Ahí es nada para una economía absolutamente debilitada y al borde de la bancarrota. Dios te escuche, Ramón. Evidentemente, en la víspera, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, acompañado de otras autoridades, daba a conocer que se levantaba el veto a la exportación, algo que nunca debió haber ocurrido, porque como bien dices, si hay un momento cuando deberíamos preocuparnos por exportar más, es hoy, cuando el dólar continúa escaseando y bueno, su nivel está en un 60% por encima de la cotización oficial, nos debería preocupar exportar más porque esto que estamos viviendo también hace parte de esta situación que se ha dado con el aceite, que está ligado al contrabando y que lo podemos debatir un poquito más a profundidad. No, más que debatir es evidenciar un hecho que a todas luces está clarísimo, que hay un contrabando de aceite a los países vecinos. Eso es definitivamente una evidencia probada por los medios de comunicación y por ustedes a través de las investigaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Es un hecho, es un facto, Gary. Así es, son cuatro fenómenos que se están Sí, dando, Ramón. Hay un fenómeno de acaparamiento. No te olvides que el viceministro de Defensa del Consumidor dijo que tenía una lista de 2.000 mayoristas que habían adquirido aceite y que uno solo de ellos había comprado 45 toneladas. Bueno, hasta hoy día no nos ha dicho cuál es el fruto de esa investigación. El segundo fenómeno es el ocultamiento, ¿no? El tercero es la especulación y el cuarto tiene que ver con el contrabando. Claro, el contrabando es un turril sin fondo, es lo que explica en gran manera lo que está aconteciendo, sin olvidar de que los mercados del interior, sobre todo, no han tenido un normal abastecimiento como hubiera sido deseable, no porque haya un problema en el sector productivo, en el sector primario, sino porque venimos de un bloqueo de más de 3 semanas, venimos de cuántas semanas de camiones parados, ¿no? Esperando diésel. ¿Cómo podemos tener entonces una normalidad en el tránsito, en la distribución? Entonces, si te das cuenta, al final del día, el acaparamiento, el ocultamiento, la especulación, el contrabando, el bloqueo, la falta de provisión normal de diésel, nada de eso es un resorte del sector privado. El sector privado ya bastante hace, y tú lo conoces bien, con arriesgar, invertir, producir por correcto. encima de nuestras necesidades, tener los stocks para surtir los mercados, pero además para exportar. La exportación es el sueldo del país y lamentablemente quien está fallando en esto es el Estado, ¿no? No está haciendo lo que debe ser a profundidad, castigando, sancionando a los que están delinquiendo y por otras partes garantizando nuestras seguridades, digamos, nuestros derechos constitucionales como son la libre circulación, el derecho al trabajo y bueno, aquí poco podemos decir nosotros, ¿no? Es No, no, el no, Estado el que no, tiene. no, no, más bien yo creo que se puede decir mucho desde el sector exportador. Se tiene que decir todo, usted lo acaba de definir. La exportación es el sueldo del país. Tú al país le quitas el sueldo y ¿de qué vives? De las migajas, de los préstamos bancarios. A mí me da la sensación, Gary, a ver, uno que es periodista normalmente se dice piensa mal y acertarás, y evidentemente creo que aquí por ahí van los tiros. El gobierno lo que pretendía en un momento dado era aplicar una política del socialismo del siglo XXI y en particular de ciertos regímenes autoritarios. Es decir, centralizar la distribución de la producción de aceite en una sola institución, EMAPA. Y le salió mal. Pero creo que estaba Claro, jugando, estaba intentando jugar a ese caballito de Troya, utilizando a los exportadores y convirtiéndolos en los malos de la película. Porque siempre hay que buscar a un rival, a un oponente, a un enemigo. Son los exportadores los que están especulando. Ellos son los que trabajan directamente con los intermediarios. Ellos son. La actitud en algún momento del viceministro Jorge Silva era como de una especie de inquisidor que iba apretando a las caseritas del mercado, como si fuera un superintendente. La verdad, a mí me parece delirante todo lo que hemos vivido. Y al final,
Para nada. Porque la cadena productiva seguirá siendo la que es, seguirán habiendo intermediarios y se seguirán manteniendo los 4 factores que usted ha mencionado perfectamente, Gary. Bueno, estos 4 factores se van a mantener y gracias por esa reflexión sesuda, audaz, Bueno, no hay para valiente. tanto. Audaz, sí, sesuda no, pero audaz al menos sí. Yo diría que sí, me reitero, Ramón, pero bueno, nosotros como institución técnica tratamos de desapasionarnos en el análisis y ser muy técnicos y además en la crítica ser contributivos Sí, y en función de lo último que dices, esta situación no va a cambiar si no cambia algo, ¿no? Albert Einstein decía, no esperes que las cosas cambien si tú no cambias. Entonces, si me permites, te quiero dar un ejemplo de lo que nos pasó en el año 2010 y tú lo sí, has debido con gusto. sufrir. Sí, sí. Pero empezamos a sufrir hoy día, Ramón. No sé si tú sabes que el Estado va a importar 60.000 Sí, toneladas de arroz. sí, sí, ya es un hecho. ¿Por Facto. qué, por qué vamos a importar arroz si nosotros producimos arroz? Si en febrero de este año, y registra la prensa, este puede ser otro tema de investigación para un gran periodista que conozco que está ahí al frente. EMAPA en febrero, EMAPA en febrero de este año dijo, no vamos a comprar arroz por 2 razones. Primero, porque tenemos los silos repletos de arroz. Y segundo, porque no tenemos dinero para comprar arroz. Y entonces los productores se vieron en la situación de no poderle vender a EMAPA, a la cual tú has mencionado, y le dijeron, bueno, los excedentes exportenlos. Ok, hoy día el arroz que está en entredicho también en el mercado, ¿no es cierto? Ha subido su precio, etcétera. Se ha salido de contrabando y estamos importando o vamos a importar $60.000 cuando no tenemos divisas. Claro, ¿A cuánto vamos a comprar el claro. arroz desde? Entonces, déjà vu, el año 2010 se dio una situación donde el azúcar estaba regulado en un precio que iba de 3.40 a 3.60 el kilo, ¿ok? Empezó a subir en derredor nuestro el precio y el azúcar empezó a ser acaparada, a ser ocultada, a ser especulada y a salir de contrabando. La industria le dijo, le advirtió al gobierno que esta situación puede ser potencialmente peligrosa. El precio subió a 5.50, Ramón, de 3.60 a 5.50. ¿Y qué dijo el gobierno? No, tienen que vender a 3.60. Es que si bajamos el precio, se va a salir de contrabando. No, Claro, tienen que vender a 3.60. Ah, prohibida la exportación. ¿Ah? claro. Se prohibió la exportación. ¿Y qué crees que pasó? Todo el azúcar que entregó la agroindustria se fue de contrabando. Nos quedamos desabastecidos. ¿Ah? No se dejó que se venda en 5.50 y el Es azúcar que, en La Paz, en alguna provincia, llegó a costar 20 bolivianos. Decía, quiero terminar la no, no, idea. por favor, Gary, adelante, perdone la ansiedad. Decía el viceministro de Comercio Interno hace poquito, en una entrevista que me hizo Televisión Boliviana el viernes antepasado, no hay precio más alto de un producto por pagar que el que no está en el mercado. Claro, Eso pasó en 2010, claro. ¿no es cierto? Y resulta que aquí también está por pasar con el aceite. Entonces, cuando se desabastece el mercado, no hay precio más alto de un producto por pagar que el que no está en el mercado. Claro, Eso pasó en 2010, claro. ¿no es cierto? Y resulta que aquí también está por pasar con el aceite. Entonces, cuando se desabastece el mercado del azúcar, el 2010, ¿qué hace el gobierno? Importemos azúcar. Hizo que tanto el sector privado como el sector público importen azúcar. Trajimos 90.000 toneladas de azúcar. ¿A qué precio? Internacional. Y adivina qué, y aquí acaba la historia. 3.60 era el precio oficial, el que pretendía el gobierno. 5.50 el que querían las industrias comprar para que se desestimule la salida de contrabando, para disminuir el spread, el margen. El azúcar que vino de Guatemala, que vino de Colombia, se vendió a 7.50 el kilo. Y adivina cuál fue la primera entidad que vendió en 7.50 el azúcar. ¿Cuál fue? No me la imagino. Pues se llama EMAPA Claro, y se llama insumos. claro. Entonces, aquí hay lecciones ¿Y, aprendidas. y con qué pagamos esa? ¿Con qué pagamos? ¿Con qué pagó Bueno, EMAPA? ¿Con qué? eso era tiempos de bonanza, No, no, Ramón. En igual. 2010, El concepto es el mismo, Gary. ¿Con qué pagó? ¿Con qué dinero pagó? con dinero, con divisas, con dólares. Ahora tú ya no tienes los dólares. ¿Con qué vas a pagar? Es decir,
El daño a la industria nacional, a la industria aceitera, ya está hecho. Yo entiendo que se ha llegado a un acuerdo, a una conciliación, que al inicio del programa hablábamos con un experto en materia de conciliación, el doctor Jorge Stevens, que decía, la mejor forma de resolver un problema es llegar a un acuerdo y no llegar a instancias judiciales. Coincido totalmente con él. En este caso, entiendo que ha habido un acuerdo, un pacto de caballeros entre el gobierno y los empresarios productores. Por lo tanto, nada nos garantiza que este pacto no se pueda romper por uno de los eslabones más frágiles de este acuerdo, que es el propio gobierno, que va a tratar de instrumentalizar políticamente la crisis económica para tratar de llegar a una eventual reelección el año 2025. Y me explico, Gary. Aquí evidentemente hay un contexto político que está aflorando en estos momentos y que está afectando la economía nacional. Y es que el gobierno necesita mostrar musculatura y por eso ha apretado a los empresarios del aceite. Está clarísimo, yo lo tengo muy claro. Los han apretado. Y los han apretado a tal punto que la pérdida es de 50 millones de dólares en 12 días. Es una barbaridad. Perdone, pero es una barbaridad. A ver, decías tú que puede ser temporal y yo te ponía esto de ejemplo para darte la solución. Y para corroborar tu tesis, pues habrá que ver cómo se resuelve este asunto que es realmente el intríngulis, es el kit de la cuestión que tiene que ver con el precio. Ramón, ¿por qué se sale el diésel? ¿Por qué se sale la gasolina? ¿Por qué sale ahora el arroz? ¿Por qué el azúcar? ¿Por qué el maíz? ¿Por qué sale del país hacia países vecinos? Porque su precio es bajo. Fíjate que este precio del aceite, una botellita de aceite refinado de soya cuesta 11 bolivianos. Correcto. Ramón, Sí. ¿desde cuándo? Desde hace 16 años. Desde el año 2008. Pero ¿acaso no ha habido inflación durante todo este tiempo? ¿Acaso no han subido los costos? ¿Acaso no ha subido los insumos? Ahora no ha subido el dólar, ha subido hasta el precio del combustible, ¿no? Entonces, ¿quién está subvencionando? Si te pones a pensar, ¿quién está subvencionando en el mercado? El privado. Claro. ¿A costa de qué? De su beneficio. Pero aquí el problema se ha tornado ya nacional porque si se mantiene ese precio en 11, va a seguir el proceso de especulación, acaparamiento, ocultamiento y contrabando. Entonces, ¿cuál es la solución? Subir el precio. Tomemos como ejemplo lo que pasó el 2010, por eso yo te decía, de 360 no se dejó vender en 550 y al final el gobierno terminó importando y vendiendo en 750, Ramón, y la gente lo aceptó. La gente aceptó pagar 7.50. ¿Por qué razón? Porque, como dijo el viceministro de Comercio Interno, no hay precio más alto de un producto que el que no está en el mercado. Entonces, alguien va a decir, caramba, pero es impopular hablar de subida de precio. Más impopular es de que el producto no esté en el mercado y luego la punta. No, es que no solamente que el producto no esté en el mercado, sino la afectación a la industria nacional. Perdón, Gary, esto es de manual. Tú no puedes pegarte un tiro en el pie. Si tú como Estado no apoyas, no trabajas mancomunadamente con el sector privado, estás fundido. No hay forma de hacer economía. Acabaremos como Cuba o Venezuela, estableciendo honestas diferencias, sin duda ninguna. Pero es que la deriva es esa, estatizarlo todo y concentrarlo todo. Y entonces vas contra el privado. No le dejas margen de actuación. Y el mercado del privado está en el objetivo, abastecer el mercado interno, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de los bolivianos, pero sobre todo en exportar, porque hay mercados de exportación. Yo el otro día lo reflexionaba, Gary, con esto cierro, y decía, ¿qué mensaje le estás enviando a nuestros socios de Mercosur? ¿Qué mensaje? Pues es un mensaje absolutamente contradictorio. Al Mercosur, Ramón, le estamos mandando muchos mensajes equivocados, ¿no? Hay inseguridad jurídica, hay cambio en el campo, hay avasallamiento. Sí. Nosotros aplaudimos recién una fuerte incursión que hizo el viceministro de Régimen Interior, por supuesto, bajo la determinación del ministro del Castillo para ir contra un predio que estaba avasallado, pero son decenas de predios los que están avasallados y muchos de esos son súbditos brasileros. Ojo, ¿no? Entonces, una mala señal en ese campo, ahora otra en el tema de la biotecnología.
estamos muy lejos de lo que está haciendo el Mercosur, en fin. Pero al inicio de esta conversación me corregías y me decías, no debate. Bueno, no quiero entrar en debate, pero tú has planteado ahorita lo que el gobierno estaría persiguiendo con estas acciones. Como yo soy bien pensado, no voy a decir que eres mal pensado, sino que soy benigno, le diré, le voy a dar la opción, la posibilidad al gobierno de que demostrarle, de que te demuestre que estás equivocado. Mira, Ojalá esté equivocado. tenemos la experiencia del año 2010, ¿ok? El déjà vu con el azúcar, con el arroz, donde estamos importando 60.000 toneladas. Eso nos va a significar varias decenas de millones de dólares. Y no tenemos las divisas del 2010, que era bonanza. Ahora, la forma de demostrar que efectivamente estás equivocado tiene que ver con revisar el precio. Si no se revisa el precio, Ramón, lamentablemente vamos a tener una repetición del hecho del 2010, pero además corremos el riesgo de poner en vilo a nuestra industria. Cuando se escucha tanto desde el gobierno hablar de industrialización, lo que más tenemos que cuidar es nuestra industria, porque en la larga cadena de producción, la exportación es el punto culminante, ¿no es cierto? Fíjate, si me permites, dame 2 minutitos, No, porque no, la no, el gente... tiempo que quiera, Gary, yo encantado, porque además estoy viendo a Nemo y a la pecera. Siempre usted hace. Ahí está, perfecto. Está Nemo, está Dory, está absolutamente todo el universo submarino Mira, ahí atrás. cuando hay alguna política pública que me estresa o cuando suspenden las exportaciones, yo hago esta operación. Me tengo que desestresar un poquito viendo el agua y viendo el verde y viendo los peces. Bueno, Magnífico. pero a donde quería llegar, mira, para que la población entienda y para que sepa que no se trata de los privados. El problema no está en el productor, no está en el empresario, no está en el exportador. ¿Ah? El privado, por definición, Ramón, no es obligado, nadie lo puede obligar a invertir, pero hay ciertas personas que tienen un espíritu para hacer, ¿ya? Es un espíritu de emprender, de arriesgar. Entonces, si tú quieres consumir aceite, vegetal. Si tú quieres tener harina de soya para alimentar a las vacas que nos den leche, con eso harás mantequilla, harás queso, harás yogur, pero también harás carne de aves, carne de res, carne de cerdo, hasta los peces se alimentan con la torta, la harina de soya. Tienes que tener primero este subproducto que viene de la industria, pero ¿de dónde viene eso? Alguien tiene que producir la soya, la semilla, o la hacemos localmente o la importamos. Cada puntito que voy a decir es un- una agregación en una cadena de valor que es muy, muy importante. Entonces, la semilla, sin semilla no puedes sembrar. Tienes que preparar el terreno, tienes que sembrar, pero primero la vas a transportar hasta el campo la semilla, tienes que sembrar la semilla, tienes que cuidar el cultivo, tienes que fumigarla contra los bichos, contra las malezas, contra los hongos. Luego tienes que entrar con maquinaria, cosechar. Tienes que transportar hasta el silo para desactivar la soya. Una vez después de eso tienes que transportar hasta la industria. En la industria le van a hacer un proceso y van a obtener el aceite crudo, el aceite refinado, la torta, la harina, la cascarilla, la lecitina de soya, ¿ok? Y de ahí otra vez transportas hacia el mercado interno, y ahí las caseritas lo venden los supermercados, etcétera, y finalmente exportas tu excedente, ¿ok? Cada uno de estos puntos significa que alguien está trabajando. Claro, Y claro. esta cadena da trabajo a 150.000 personas directa o indirectamente. Esto que te he mencionado solamente es campo e industria y comercio, pero que de la banca, los seguros, la metalmecánica, la gastronomía, todo el transporte en las ciudades, al exterior, etcétera. Es demasiado esfuerzo, demasiada gente, demasiado aporte de personas que están buscando evidentemente su realización económica, su realización personal, que es totalmente genuino, porque a lo largo de toda esta cadena están arriesgando y están invirtiendo. Mira, en este tema hay tres actores. Están los que producen,
están los que consumen y al centro está el Estado. ¿Qué arriesgan los consumidores? Claro. ¿Qué arriesgas de todo esto para tener el aceite en tu mesa? Tú solamente pagas y tienes que tener la capacidad de pagar todo este esfuerzo agregado. ¿Qué arriesga el Estado? Nada. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el entorno, empezando porque haya seguridad jurídica, tiene que garantizar el mercado, tiene que haber la garantía de la libre exportación y tiene que garantizar buenas políticas públicas para hacer posible esta cadena virtuosa de valor. Que, o sea, si es que el gobierno no hace su tarea, por supuesto que vamos a tener problemas. Ahora, este trabajo tiene que ser mancomunado. Aquí los actores Coincido. están identificados, ¿no? Uno que es pasivo, que es el consumidor, el otro que es súper recontra requete activo, que es el productor, y el Estado, el que te raya la cancha, te establece las reglas del juego, pero ahí está la actitud, ¿no? O eres un Estado colaborador, facilitador, o eres un Estado policíaco. No, Y nosotros quisiéramos peor. un Estado, Más que un Estado policíaco, un Estado tranca. Tranca. bueno, Más que, que, claro, si fuera policíaco tendría cierto control, pero ahora este es un Estado tranca. Como ustedes piensan esto, tranca. Como ustedes no responden al modelo económico, tranca. Es decir, constantemente se les está bloqueando. Y no quiero pensar en fines políticos, que sí, evidentemente considero que sí. Hay un trasfondo político detrás de todo esto y que se está instrumentalizando lo económico, así como se instrumentaliza la justicia, también tener un frente o un referente en el empresario privado a quien culpabilizar permanentemente de la crisis económica para mí es un error gravísimo, cuando en realidad lo que debería hacer el gobierno es llamar a los empresarios privados y decirles, señores, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? No cómo aumentamos el problema. Gary. exactamente, gobernantes y gobernados somos bolivianos. Exacto. ¿Ya? Los gobernantes tienen la alta responsabilidad de responder al electorado, pero que ha votado por ellos, Exacto. pero también a la sociedad restante, que de repente ideológicamente no coincide con ellos, pero espera de que las autoridades tengan la visión y tengan la capacidad de tomar decisiones para todos, porque finalmente, reitero, todos somos bolivianos, todos tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a alimentarnos, tenemos derecho a la salud, etcétera. Y eso yo todavía aguardo de las autoridades. Como te dije, doy siempre el beneficio de la duda. Espero que estas mesas de trabajo que están previstas con el sector público devengan en la toma de decisiones que la sociedad las va a aceptar, Ramón. Porque otra vez digo, si en el año 2010 ya la sociedad estaba pagando 7.50, ¿no? El consumidor, y al final terminó pagando 7.50 por el azúcar importada. Bueno, hoy día ese precio de 11 es insostenible. Y me gustaría este ejemplo. Mira, tú compras en 11 bolivianos un litro o una botella de 900 ml de aceite refinado, ¿ok? En el país que menos está costando el aceite es en el Perú, casi $3. En Chile cuesta más, en Brasil cuesta más, Argentina, etcétera. Imagínate, esa botellita, el acaparador, el que lo oculta, el que especula y el que lo contrabandea, lo entrega una botella en Perú, Claro. obtiene $3. ¿Cuánto cuesta el dólar en el mercado negro hoy día? 11 y un poco más, o sea, 11.40, 11.50 más o menos, sí. ese 11 bolivianos lo conviertes en 33. ¿Qué te parece? Claro. No, no, sí, sí. Es El- el- demasiado jugoso el negocio como para arriesgarse a hacer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, esos 11 tienen que subir para disminuir la brecha y al mismo tiempo el Estado tiene que dar golpes al contrabando y tiene que aplicar la ley. Y solamente con eso va a estar trabajando en armonía con este sector que lo arriesga todo en Bolivia, por Bolivia, para Bolivia, y el fruto de su esfuerzo va a ser que nuestras mesas estén servidas con el aceite nacional y no el día de mañana con aceite importado. Al tiempo. Gary Rodríguez es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Un abrazo y felices fiestas si no nos vemos ni hablamos. Muchísimas gracias, Ramón. Un gran abrazo y felices fiestas. Y Dios bendiga a Bolivia. Les deseo lo mejor. Lo de lo Absolutamente y mejor. siempre. Un abrazo enorme. Gracias, Gary.